Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de la Arquitectura de las Estrellas. Y hoy estoy encantada de la vida porque tengo aquí a mi amiga y colega Ana Polanco, astróloga mexicana, súper completa, muy bien formada en todos los temas, así como profundos y trascendentales de la astrología. Certificación nivel 4 de la NSGR, o sea, no es, Yeah, no yeah. es, esto Ajá. es high level, ¿ah? O sea, aquí cuando yo les traigo a Ana es porque Ana sabe de lo que habla. Hoy en día parece que tiramos una piedra al aire y salen 200 personas que no saben de lo que hablan. Ana sabe de lo que habla y realmente con mucho fundamento, con mucho basamento. Entonces, Ana, bienvenida. Estoy feliz de que estés aquí. Gracias, amiga. Qué linda por recibirme, qué buena onda estar otra vez aquí, que me encanta este espacio, me encanta cómo platiquemos, porque no sé, o sea, tiene una atmósfera como tan íntima que parece que estamos tomando todos Tomando un cafecito, cafecito. y, ajá, y platicando y aprendiendo y contando que me fascina. Así que muchas gracias por este hermoso espacio. No, yo feliz de que vengas aquí, esta es tu casa, ya lo sabes. Y hoy traigo un tema, mejor dicho, traemos un tema muy interesante que la gente ya se empieza como a agobiar. La gente ya se Sí. empieza como a preocupar, porque es que ¿qué pasa en marzo? En marzo pasan un montones de cosas. Todo. En marzo yo creo que es el mes, Ana, corrígeme si me equivoco, más intenso, denso, barra complejo e interesante del año. Toda la Totalmente. Totalmente. Fíjate que ha estado muy divertido que me escriben mis clientes que vi, no sé, en diciembre, en enero, hasta así, y me han escrito, no te miento, más de 5 me empiezan a escribir, ya se puso un caos, ya que si una que despidieron al jefe, que si otra no sé qué, o sea, todos esos momentos como una concentración de energía que tenemos en marzo hiper, que me parece que podríamos decir que es como caótica, dispersa, como que Ujú. pasa, sabemos, no sabemos si pasa o no pasa, con múltiples revisiones, como el Venus retrógrado que tenemos, vamos a tener Mercurio retrógrado y que tenemos dos eclipses bien interesantes e importantes, ¿no? Y los eclipses, cuando es temporada de eclipses, per se ya es caótico, ya Sí. se siente la intensidad, ¿no? Entonces sí, este marzo está muy interesante. Yo me moría de ganas de que fuera marzo, no te voy a mentir, porque decía, a ver qué Cuenta, pasa. cuenta. A ver qué pasa, qué empieza a suceder en la vida, qué empieza a pasar, porque creo que tanto a nivel colectivo como a nivel personal, pues todos podemos estar sintiendo esto muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque lo enfatiza mucho, yo siento que se enfatiza mucho por los eclipses. Fíjate que la gente normalmente suele tener miedo de los eclipses, porque ¿qué pasa? Mm. Antiguamente, ¿qué es lo que ocurría? Se oscurecía el cielo, no se sabía qué pasaba, los animales se ponían nerviosos, la gente se ponía nervioso, y de hecho esto muchas veces se relacionaba con, pasaba algo con el emperador o con el rey o con por ejemplo, en la cultura china es como que un dragón se come al sol o un dragón se come la Eso me luna. encanta cómo suena, me Sí, encanta. Y sí sí, es cierto, sí, porque los empiezan a devorar y es impactante, ¿no? exactamente. Entonces, para que la gente no esté tan nerviosa, una de las cosas que yo aprendí contigo, amiga, y te lo agradezco hasta el infinito, es que no siempre es malo. No, para A nada. veces puede ser muy bueno, de hecho. Total, totalmente, ¿no? Totalmente. Fíjate que justo esto como del tener miedo, que me parece que es una maravilla que la astrología se esté popularizando tanto, pero por un lado, de pronto también, no sé, ¿no? Imagínate, alguien dice, ah, Mercurio es retrógrado, el típico cliché, ¿no? Mercurio es retrógrado, y entonces ya todo va a ser un caos, y que pronto uno dice, oye, bájale, ¿no? Pues se pasa 3 veces al año, ya es una exageración esto. Hay veces que se siente más o en tu vida personal también se puede sentir más y otras que la verdad no, también es, no hay que buscarle como tres pies al gato, pero justo
con los eclipses, justo de las cosas que estoy armando para, como para el taller de eclipses, es cómo puede uno determinar que un eclipse es fácil o difícil, por ejemplo, en tu carta, ¿no? ¿Cómo Mm, puede ser, no? Porque tenemos que ver que hay dos zonas que se van a activar, ¿no? Donde está el nodo norte, donde está el nodo sur, ese eje de casas se va a activar un montón, ¿no? ¿Cuándo va a ser eh, ¿cuándo va a ser muy importante? Bueno, pues sí, me tocan los ángulos, el ascendente, el descendente, ¿no? El medio cielo. Si tocan un ángulo, si el grado es muy cercano a ese ángulo, sé que, o por lo menos toda esa historia de eclipses va a ser muy importante, ¿no? Todos los eclipses van a estar ahí moviendo. Si tocan un planeta personal, ¿no? O sea, si ay, me toca el sol, tal. Pero también una cosa que he visto es, si tengo un año de profección donde el sol o la mm, luna, o sea, es de profección, mm. imagínate, cáncer, Leo, se nota también como un montón, o si toca a mi propio sol y a mi luna natal, obviamente ahí van a ser como muy importantes. Pero mira, te quiero poner un ejemplo. El año pasado hubo un eclipse total de sol a 19 grados de Aries, que es el grado de mi sol. Yo nací el 9 de abril. Es el grado de mi sol, ¿va? No, hombre, y te acuerdas que era conjunción Quirón, Ujú. ¿no? O sea, era Sí, así venía, como, parecía, prometía como mucha densidad. ajá, mucha densidad, ¿no? Creo que a nivel colectivo se notó muchísimo todos estos temas que tenemos de defensa, de guerras, de lucha, de agresividad, todo eso se notó, ¿no? Pero a nivel personal, por ejemplo, a mí podrías haber dicho, no, no, es un año que le va a cambiar la vida, que van a haber cosas ahí y que podría ser malo, pon tú, porque es al sol, le baja toda la vitalidad, Mm, va a ser como muy tremendo, ¿no? Y fíjate que te voy a decir las cosas que sucedieron, porque yo estoy a punto de cumplir años el próximo año, ¿no? O sea, el próximo mes. Las cosas que sucedieron fue, ¿no? Que yo estaba en un año de perfección de casa uno y dije, oye, yo tengo muchas ganas de perder este peso, de subir mi vitalidad. Lo logré. Y otra de las cosas que vi, que eso es muy de astrología tradicional, que se dice que cuando una mujer tiene un eclipse total de sol en la carta, puede conocer a un hombre muy importante. Se decía al con el que se va a casar, ¿no? Y yo estoy cuenta, enamorada, cuenta, cuenta. ¡Ah! estoy enamorada. Y ¿qué tal? Me encanta el Y el chisme. sol, qué casa te rige el sol? El sol me rige la casa 4, me rige Anda, me rige la casa 4. vale. Y entonces de pronto dije, ah, mira, pues esto, hay una persona importantísima en mi vida que yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esta relación fructifique y que dure mucho porque es un hombre espectacular, ¿no? Entonces estoy feliz, podríamos decir eso. Y tal vez una de las cosas que puede pasar con ese eclipse es que de pronto hay como este momento de decir, no sé a dónde voy, porque eso hace un eclipse. Claro, Te te eclipsa, te tapa. tapa luz, no ves, no brillas tanto, no sabes bien para dónde está, pero es increíble la cantidad de cosas que empezaron a surgir en mi vida y que estoy planeando y que estoy viendo de todo lo que quiero hacer profesionalmente hablando, pensando sobre mí, sobre mi propia individualidad, cosas que son importantes para mí y siento que tuvo que ver mucho ese eclipse de sol, ¿no? O sea, creo que trajo como que trajo conciencia después de unos meses de hoy estás en cierta etapa de tu vida, a dónde va tu carrera profesional, qué quieres hacer, qué buscas, todas esas cosas como tan importantes y las trajo. Porque creo que de pronto, o sea, uno piensa, hay gente que te dice, un eclipse al sol, muere alguien. Se muere el rey. Vamos a dejarlo, Muere el rey, se muere vamos a el dejarlo rey. allí. Y de pronto dices, no, no, no necesariamente, ¿no? Hay cosas que se activan y hay cosas que no. Hay que ver la calidad del eclipse, ¿no? Los eclipses de no sur me parecen tremendos, ¿no? Eso sí, o sea, el que vamos a tener el 14 de marzo Ujú. es intensísimo, Es o sea, total, ¿verdad? El del 14 de es un marzo eclipse es total. total. Y fíjate que no teníamos un eclipse total de luna en Virgo
desde 2000, creo que fue 8, desde 2008, hace muchos años. Sí habían habido eclipses, pero total, no. De hecho, en ese año hubieron tres totales, o sea, una, no tres, dentro de esa serie de eclipses, perdóname, Ok, ok. hubieron tres totales, ¿no? O sea, es una zona que sale. Y otra cosa que les quiero también decir, que es un muy buen tip como para verlos, es, ¿no? En septiembre nosotros tuvimos el primer eclipse de luna en el signo de Piscis en el grado 23. Ujú. Este va a ser el eclipse opuesto. En el grado 23, nada más que es un eclipse total con un Saturno nuevamente muy protagonista, entonces el área de su carta donde está Virgo Piscis está hiperactivada y hay una historia importante que también pudo haber pasado en septiembre y que ahora tenemos que volver como a revisar, ¿no? Dentro de las muchas formas que tenemos para ¿Tengas o no sacar. tengas planetas, Ana? A mí me parece que estos tengas o no tengas planetas. Si Ok, tienes o sea, activa el eje. activa el eje. Yo tengo el eje Piscis, Virgo, eh, o sea, como tengo interceptado Aries Ok, Libra, ok, ah, caen en mi casa 10 y mi casa 4, ¿ok? Ahí están, en la 10 y en la 4, bueno, y un poquito en la cúspide, obviamente, de la 5 y de la 11, ujú, pero ya al ok. finalito. Y yo no tengo ningún planeta ahí. Mm, Y es increíble cómo son ejes, entonces han movido temas que tienen que ver con trabajo, por ejemplo, ¿no? Trabajo, casa, cosas así, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto es que de mayor o menor medida estaría muy simbólico ver, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está tu casa Virgo? ¿Dónde está tu casa Piscis? ¿Qué pasó en septiembre, ¿no? Que se movió, pasó alguna situación. Obviamente podemos irnos y decir, ¿no? En ese eclipse de septiembre del 23, pues había que irnos a febrero del no, esto fue en el 24. Febrero del 23, ¿qué pasó? ¿Qué sembraste? ¿Qué hiciste? es Así como ir como que haciendo la historia así como hilando para atrás. Exactamente, ¿no? Pero en esta hay Mm, algo que se repite en el mismo grado, con la misma intensidad, y eso es muy importante. Y eso va a pasar igual en el eclipse del 29 de marzo, que es en el grado 9 de Aries, y el pasado fue en el grado 10 de Libra. Entonces digo, es un grado de diferencia, pero es importantísimo, ¿no? O sea, está estimulando zonas exactas. ¿Cómo terminas el rol de aquello que aprendiste mm, cuando estuvieron los nodos en el eje Aries Libra y así? Y entonces uno puede, como ir viendo qué pasa, porque al final a lo mejor no es tan importante, obviamente, como tocar un planeta o tocar un ángulo, pero algo pasa en esa zona. ok. ¿Y Algo, si, y si el eclipse, por ejemplo, toca a un planeta transpersonal, qué interpretación le das? ¿O es una cosa más pensando en el colectivo? No es algo que nos puede afectar tanto a nivel personal, aunque toque el de tu carta, obviamente. Claro. Fíjate que hay mucha gente que este eclipse en particular va a ser muy importante, sobre todo gente que nació, creo que fue en los 65, 66 por ahí, Ujú. porque tienen a Plutón en ese grado, en el grado 23 de Virgo, ¿no? Ok, De hecho, hubo una conjunción Plutón-Urano en Virgo. Hay mucha gente sí. que tuvo un Marte retrógrado en Virgo. O sea, mis citas de la semana pasada y de este principio tiene esa configuración, por eso la traigo como muy fresca. Ok. Y a mí me parece que una de las cosas que tenemos que ver es que se siente mucho más o va a tener algún movimiento si es un planeta personal, obviamente Sol, Luna, Claro. o si ese planeta rige el ascendente. Vamos a suponer que Ah, alguien claro. utilice regencias modernas y diga, no, pues es que Escorpio es mi ascendente, voy a tener este Plutón, ¿no? A mí me parece que su movimiento se va a sentir mucho dentro de la promesa que tenga ese planeta dentro de tu carta, ¿sabes? O sea, eso es Claro. un hecho. Hay algo que se va a estar como movilizando, pero me parece que
no deja de ser un planeta transpersonal. No se Claro, va a sentir como que te toque la luna, ¿no? Más bien mueve lo que tenga que ver y yo sí vería, yo siempre veo que es lo que me parece brutal, es como no solo la zona donde pasa el eclipse, el arquetipo de ese sol, sino como tú bien me preguntaste, ¿qué casa rige el sol? Bueno, exacto. Yo no lo puedo pasó. evitar pensar esto, o sea, como que si te toca un planeta o si es un eclipse de sol, pues, ¿qué casa Vete a rige? la casa Leo, exactamente, no vete a la casa Exactamente. Leo. Y eso me parece que son una de las cosas que creo que cuando hacemos interpretación no tomamos en cuenta, ¿no? No Mm, nos tomamos en cuenta, decimos, ay, bueno, tocó el sol, entonces, bueno, según esto puede conocer a alguien, pero ¿qué pasa en la familia? ¿Qué pasa claro. a lo mejor en el hogar? Y fíjate que está muy chistoso porque además con mi revolución solar había un tema muy cargado en casa 4 y en casa 3, ¿no? En la revolución solar de ese y muchos temas Marte-Saturno, ¿no? Porque mi cumpleaños fue con la conjunción Marte-Saturno en Piscis. Y se me inundó la casa porque mis vecinos dejaron abierto y se me inundó. O sea, tuve ¿Qué como me dices? O conflictos. sea, ¿Mm? Sí, exacto, pero no deja de ser un sol en Aries y ahí no fue como el terriblísimo de París, ¿no? O sea, se pudo solventar, es engorroso, fue de flojera, pero al final, así que tú digas mucho, no pasó, ¿no? O sea, hay como maneras el eclipse te dice algo, pero velo viendo con también otras cosas que pasan, como en tu vida, ¿no? O sea, velo viendo. y una pregunta, Ana. A nivel mundano, por ejemplo, sin llegar a entrar en hiperdetalle, porque sé que es un tema que nos da casi que para hacer 3 podcasts seguidos, eh, que bueno, será por sentarnos a hacer podcast tú y yo. Pero bueno, siempre hay como ese, como la sombra del eclipse, o sea, por donde pasa el eclipse a nivel de lo que es el mapa, o sea, la geografía, cuando nosotros esa bola terrestre la convertimos en un plano, tenemos como ese barrido del eclipse y la zona más crítica, que es como la zona central, y luego la zona es como un poquito más se va como aligerando un poco hacia los extremos, ¿no? Entonces, Claro. estos eclipses de marzo, por ejemplo, ¿a qué zonas a nivel, si lo tienes por la mano, ¿no? Si no, no Sí. hace falta. Si lo Sí, sí lo sabes, tengo. De hecho, lo tengo aquí, te voy a decir. Fíjate, como es un eclipse, déjame, lo voy a poner y hasta lo puedo compartir. y Fíjate espérate, que, me tienes que pedir, ahora lo puedes compartir si yo quieres. te digo, ahorita te digo, vamos a poner eclipses, el del 20. Ahí está. Y déjame, te comparto. Fíjate que este es un eclipse parcial. Entonces, así que tú digas, wow, Mm, como cuando es un total, no. Ve aquí cómo si pasa, eso, a eso me refiero. ajá, ajá, pasa aquí esta, como su sombra, pero es un Ujú. eclipse parcial. Cuando es un eclipse total, esto, fíjate, te quiero enseñar uno total para que veamos la gran diferencia. Te voy a enseñar este total. Ve aquí cómo este es el Claro, total del 8 de abril y ve cómo wow, aquí se nota se nota muchísimo. muchísimo más, ¿Por sí. dónde pasa? Porque fue un eclipse total de sol, ¿no? Mm. Fíjate, estaba viendo que el próximo año, vamos a poner acá, el próximo año vamos a tener un eclipse total de sol en 2026 y ve cómo pasa por Wow. España. Este Ustedes pasa, lo o van sea, a pasa por mi casa, mira. exactamente, aquí justo pasa por tu casa, ve toda esta zona que se va a Wow, notar un montón, ¿no? Entonces esto nos habla de cambios importantes, ¿no? wow. Entonces, aquí lo que está muy interesante en el caso, por ejemplo, del grado 10 de Aries, en el que vamos a tener, si quisiéramos analizar algo, veríamos la carta del propio país, ¿no? Ujú. Y veríamos si tiene un punto importante en ese grado, porque ese eclipse lo va a estimular muchísimo, ¿no? O Y ese sea, grado y también los opuestos y los que le hacen cuadratura, supongo. exactamente, totalmente, totalmente. Entonces, si nos vamos al que vamos a tener el Claro, el 29 de grado 10 de marzo, los cardinales. exactamente, ve cómo ¿no? Pasa mucho por
todo lo que tiene que ver por Ucrania, por Por Rusia, Ucrania, Rusia, ¿no? sí. Toda esta zona que va a ser muy importante y que casualmente ahorita ese tema político está hiperactivo, ¿no? Sí, sí. Hiperactivo. Entonces sí, sí es una forma ahí muy, muy importante ver por dónde pasa la sombra, porque eso nos cuenta que en ese país, en esa zona, va a haber muchos acontecimientos. A veces esto nos habla de desastres naturales, a veces Mm. esto nos puede contar inundaciones, que puede haber como terremotos, cosas que podemos ver, pero también políticas, ¿no? Imagínate, por ejemplo, Ana, se me ocurre ahora que alguna de estas personas líderes políticos involucrados en esas zonas o que tengan Ujú. que ver con políticas que interfieran allí, tengan algo importante en el grado 10 de los cardenales. Totalmente. ¿Eso sabes dónde pasó? Con Netanyahu. Cuando fue el Ok. eclipse del 14 de octubre, que fue en el grado 21 de Libra en 2023, eso fue el 14 de octubre, fue en el grado 21. Israel tiene el ascendente en el grado, no sé si 22 por ahí, de Libra. Israel lo tiene, ajá. Y también otra cosa interesantísima que pasó fue que Netanyahu tiene, de hecho, nació muy cerca de un eclipse y tiene un Ahora vamos a hablar de los nacimientos en eclipse. Ahora hablaremos. tiene un stellium de planetas en Libra. Wow. Entonces, y para mi gusto, se eclipsó. O sea, fue demasiado todo lo que Sí, le pasó y sí. sigue eclipsado y sigue siendo un tema, ¿no? Entonces, sí, esto me parece que es muy importante. Si pensamos en la carta de Trump, por ejemplo, de los eclipses que estamos teniendo, Ujú. Trump tiene de hecho, aquí tengo su carta porque si quieres la puedo poner Ah, rapidísimo. ponla, ponla. Sí, espérame, la voy Así a, las personas que ven esto, que lo ven en YouTube, lo pueden- pueden, sí. aquí tengo la carta de Trump. ¿Quién no tiene que es astrólogo? Las cartas, de las cartas más buscadas últimamente, Más ¿ah? buscadas últimamente. Fíjate, voy a compartir y aquí vemos la carta de Trump, ¿va? Mm. Entonces, en la carta de Trump vemos que él, ve qué interesante, es Sol, oposición Luna y Y él tiene no, el nodo, porque él nació justo iba a ser un eclipse, porque ve la Luna estaba a puntito de llegar al grado 22. El día en que nació había un eclipse total de luna en el signo de Sagitario. Esto que lo hemos comentado muchas veces tú y yo, hay mucha gente muy importante, mucha gente famosa que pueden hacer, y también gente de a pie, que nace en eclipses, ¿va? Que nace en eclipses. Los eclipses de luna son muy, como la luna en la carta de un presidente o de alguien famoso, pero sobre todo un presidente es el el pueblo. pueblo, es la gente. Y este hombre es increíblemente popular, famoso, el pueblo lo ha respaldado, no todo el mundo, ¿no? Pero hay mucha gente que lo respalda. Entonces, ve qué interesante. Miren, les voy a decir cómo hay que poner cartas de eclipses cuando uno lo quiere ver. Espérame porque estaba aquí analizando otro. Pero acuérdense que Estados Unidos tuvo un eclipse súper importante aquí está como la carta 2. Esta es su carta y Ok, hacemos como una sinastría. la carta del eclipse la pueden sobreponer para ver dónde cae el grado del eclipse. Y vean cómo el eclipse es en el grado 23 de Virgo, es un eclipse total, la luna está hiper cerquita del nodo y le está haciendo cuadratura al sol, ¿no? Que eso es importantísimo, le cuadra la luna. Pero solamente, no hay que fijarnos solamente en esto, hay que ver qué más le está pasando a este señor, ¿no? Urano está pasando por el medio Por cielo el por medio última cielo, vez, sí. ¿no? Está ahí como, El sol en la cúspide de la 8. ajá, el sol en la cúspide de la 8 y él es todo este tema que trae una guerra con los arañas, Con todo el mundo, con todo el mundo, ¿no? básicamente. Con todo el mundo, ¿no? Entonces estos eclipses a él, pues son
me parece que es bastante importante. Recordemos que tuvimos un eclipse, vamos a ponerlo, tuvimos un eclipse el 18 de septiembre. Aquí está el del 17, 18 de septiembre que tuvimos, Mm, que fue en el grado 25 de Piscis. Yo no sé por qué decía que era en el 23. En el grado 25 de Piscis, y vean cómo este eclipse también cuadró a también la le luna. cuadra el sol, sí. Ajá, cuadró al sol, o sea, muy, muy importantes esos eclipses en su carta, pero si vemos, vamos a poner la progresión, ay no, espérame, vamos a poner la progresión secundaria del Donald Trump, aquí tenemos, ¿no? Ve cómo el sol progresado está en Virgo, ajá, 8 de ahí está Virgo, sí. en 8 de Virgo, que está ahí progresado, y esto significa que esta serie de eclipses y el paso del nodo en algún momento también tocan ese sol, pueden ser sumamente importantes, ajá, muy, muy, muy importantes, pero también aquí podemos saber, vamos a Sí, poner porque él es ascendente en Leo, o sea, súper muy importante. importante. Sí, muy, muy, muy importante. Y además él está en una profección de casa, o en este año está en una profección de casa. Ah, qué burra. Espérame. Mm, 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 mm. Interesante. O sea, es que definitivamente cuando se empiezan a ver la superposición de casas que uno gráficamente lo ve, es como wow, o sea, te vuela la cabeza con la Sí, te vuela cantidad la. de información, sí. Sí, y sabes que se me fue otra vez. Vamos a poner esto y aquí vamos a poner la del eclipse en el 3, perdón. Ok, entonces aquí tenemos su carta, tenemos la progresión Ujú, secundaria, ajá, ve cómo el medio cielo va a tocar ya el Plutón natal, súper importante para este hombre, y ves que aquí está sí, Sol Luna en el grado 9, ¿no? sí, Y sí. este Sol Luna le va a hacer oposición al Marte progresado. Wow. ¿Sabes? Le hace aquí su oposición al Marte progresado, que este Marte progresado rige el ascendente progresado, que es importante, ¿no? Rige la casa 9 y rige la Y la casa casa 4 4. natal. Ujú. Entonces es bien importante y ve cómo Urano también en tránsito le va a hacer la cuadratura al Mercurio progresado, porque siempre hay que buscar muchas técnicas que nos puedan contar qué carambas está pasando. Y además este eclipse le cuadra al Mercurio natal también, ¿no? O sea, le hace una cuadratura al Mercurio, que Mercurio rige su casa 11, que podría ser el partidos políticos, o sea, podría ser grupos, ONGs, muchas cosas que pueden estar pasando ahí en la carta. Entonces, Bueno, empiezan a haber movimientos grupales en la calle también. exacto, exacto. Y fíjate que, voy a dejar de compartir tantito, yo lo que decía cuando leía, no sé, ¿no? La carta de alguien. Y me decía, pero ¿qué puede pasar con un eclipse total de luna en Virgo? Y yo les decía desde el año pasado, se van a movilizar muchos empleados, trabajadores agrícolas, empleados. Y ve cómo ahorita todos los trabajadores agrícolas están en estrés con estos aranceles, Claro. muy preocupados, y los propios trabajadores de Estados Unidos que están despidiendo, que son burócratas, también seguramente van a hacer manifestaciones y van a ver como muchas cosas ahí como de quejas, ¿no? O sea, de temas Wow. que son importantes. Entonces, sí creo que hay que revisar dónde nos cae, ¿no? Porque a lo mejor no están, por ejemplo, en Trump está en la 2 y en la 8 que no son ángulos, pero le hace cuadratura a las luminarias, exacto, ve cómo está haciendo dinero seguramente. Sí. Toca a planetas personales y a planetas progresados. Entonces ahí podemos ir construyendo un poco la historia de qué tan importante puede ser un Para una eclipse. persona, claro. Ajá, para una persona. Vemos la profección, en qué periodo de la vida está.
y podemos, Y yo te quería hacer una pregunta, Ana, porque claro, nosotros siempre conversamos un poquito antes de, de comenzar a grabar y estábamos hablando también de las familias, por ejemplo, en el caso de la familia real inglesa, que hay familias donde es como que la historia de la familia como tal, del árbol genealógico completo, pasan cosas potentes e importantes durante los eclipses. ¿Qué nos y puedes tienen contar hijos en sobre el. esto? Fíjate que la familia real me parece que es un gran, la inglesa es un gran ejemplo porque el que se supone que puede llegar a ser rey, que siempre se me olvida su nombre, ese es William, ¿no? William, William, Exacto. sí. William nació en un eclipse de sol. En un eclipse de sol de Cáncer, de nodo norte, además, ¿no? Es un eclipse. Su esposa nació en un eclipse de luna súper fuerte. Y fíjate qué interesante que aquí pareciera ser, así como Trump, que nació en un eclipse de luna, que la gente tiene esta como predisposición a que algo importante viene a nacer. Ujú. Hay algo importante, hay algo que vienen como a realizar, hay algo como si estuviera predestinado. Sí, no, no Por- son vidas anodinas, o sea, son realmente Exactamente. importantes, sí. Muy, muy, muy importantes. Eh, Fíjate, la semana pasada vi la carta de una clienta mía que nació en un eclipse de... ese eclipse se va a repetir, de hecho, en septiembre de este año. Tiene el Sol y la Luna en el grado 29 de Virgo y es de nodo sur, ¿no? Y además cuadrado a Saturno y Saturno en el ascendente, tiene todo en la 9. Y es una mujer hiper trabajadora, hiper responsable, pero es increíble cómo hay situaciones que de pronto hace muchísimo y se nota ese nodo sur porque lo pierde. Mm, Hacen cosas, de pronto se activa y se lo quitan, lo pierde, tiene que volverse como a wow. reconstruirnos. Y tiene una vida muy atípica, muy exitosa por unos lados, hiper exitosa, pero de pronto con dificultad a veces de poder desarrollar la vida, pon tú, emocional, ¿no? Porque Ok. es un eclipse de sol y la luna está ahí al ladito del nodo sur. Muchas Ujú. cosas ahí como muy interesantes que ha sido como un trabajo de vida. Y digo, no es reina, ni está en la realeza, ni va a ser la próxima presidenta, pero este es un caso también como muy interesante de ver qué situaciones a veces no son más sencillas y otras que no. Porque al final, si uno está con un eclipse de nodo sur, el otro día tomé un curso sobre eclipses y me parecía súper interesante esto que decía un astrólogo que es suizo que se llama Walter Anliker y decía, cuando hay un eclipse de nodo sur, hay algo que, por un lado, tiene que evolucionar, porque hay algo que hay que soltar, hay que cambiar y hacerlo de una manera diferente. Y ese enfoque me encantó. Mm. Porque de pronto ves que uno dice, se pierde, algo se va, algo, ¿no? No, pues Sí, tienes que algo soltar, o sea, sí. a soltar y así, no, no, hay algo que pide evolución. Y luego no sé si viste en el podcast de Chris Brennan con Austin, no me, siempre se me olvida, Pollock, Paul, Pollock, sí, sí, es él me encanta decía, este hombre, sí. a mí también me encanta y me da mucha gracia cuando le enfocan la cámara y no puede voltear a ver a la cámara Es y muy está, tímido, no sé qué, porque no sé qué tanto, y me le da una cuesta, le ternura, cuesta. sí, me da una ternura, digo, ay, qué cute y qué tímido es. Bueno, ve, este cuate decía que él ya empezaba a sentir estos eclipses y que él había eliminado y empezó a eliminar el hábito de fumar. ¿Por Mm, qué? Porque Virgo puede tener que ver con hábitos y decía, hay que permanecer como en este momento, en este vacío que trae el eclipse me gusta eso, en sí. el nodo sur hay un vacío, pero ese vacío nos permite soltar cosas que a lo mejor no nos funcionan. Entonces no es lo que a todo mundo le da miedo, soltaré a mi novio. No, bueno, si te lo cuestionas es porque tal vez sí lo tengas que soltar, Exacto, ¿no? ahí tienes el... Sí, ¿no? O sea, yo creo que tal vez sí lo tienes que soltar, pero por otro lado es, ¿y si suelto un hábito?
Claro, ¿no? o algo que no te funciona bien, algo que, No funciona. o imagínate que te toca la casa 6, pues algo como este caso de este hombre, pues él dejó de fumar, pero a lo mejor es considerar soltar algo a nivel de alimentación, por ejemplo, que Exactamente. necesites transformar eso. Me parece muy Ajá, potente, Ana, pero sobre sí. todo me gusta mucho esa visión tuya de que no hay que darle el botón de pánico, no siempre No, es malo, no, pero hay que entender lo que ocurre. Entonces, sí, si alguien quiere, por ejemplo, entender lo que ocurre, aprender en profundidad de los eclipses, yo creo que tú estás preparando un taller sí, pronto, pronto, súper pronto. sí. Cuéntanos de este taller de eclipses. Este taller es la tercera vez que lo hago. Hemos decidido hacerlo cuando empiezan temporadas de eclipses porque creo que lo muy enriquecedor es hablar de los eclipses que están activos. Y es un taller que dura 1 hora y media, que es este domingo, el 9 de marzo, a las 10:30 hora de México, 11:30 hora de Colombia, 2:30 de Argentina y creo que O siete y sea, debe media de ser, España. debe ser las 7:30 de España, Sí, creo. sí, 7:30 de Sí, España, lo ¿no? vamos a poner en la publicación de Sí. todas maneras. Y haz de cuenta que en una de las cosas que pongo es que muchos sabemos de eclipses, muchísimos, pero hay ciertas cositas que de pronto no tenemos ni idea y las vamos repitiendo, ¿no? Y entonces de pronto este eclipse pertenece al ciclo de Saros tal. Bueno, ¿de dónde viene el ciclo de Saros? Ujú. ¿Qué es? Ahora les puse un extra donde pueden encontrar más información accesible por si hay alguien que quiera profundizar, porque si no nos llevaría 1 hora hablar del ciclo de Saros. Hablar del ciclo metónico, que es otra nueva manera de mapear, del ciclo lunar gestacional, que se nos fascina a nosotras, ahí también hablamos de esto. Otra de las cosas que ahí poner la importancia de un eclipse, la interpretación, ya sabes, cuando es de nodo norte, si es de nodo sur, pero también una de las cosas que estuvo preguntando mucha gente era el eclipse prenatal, si es importante el eclipse Ay, me prenatal, encanta. ¿no? Cuéntanos, por favor, dinos, Sí, aunque sea cuatro sí, pinceladas, porque yo sé que te lo tienes reservadito para el ah, taller, pero sí. dinos 4 pinceladas. Fíjate que a mí me pareció muy interesante ver que cuando yo aprendí astrología, a mí mi maestra me decía, es súper importante ver la luna nueva, la luna nueva Ujú. prenatal, ¿no? Prenatal. Que te vas a reír, en la mía está en el grado 10 de Aries. Ve qué chistoso, la luna nueva, ¿no? Wow. Y luego también el eclipse, hay que ver el eclipse prenatal, ¿no? Que pues recuerden que va a coincidir, o sea, no puede pasar 6 meses antes de que nacieron. Eso es bastante interesante y que nos habla mucho. Esto sí, creo que para algunas personas no les va a gustar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede hablar de algo kármico. Puede hablar también de esa zona de la vida, ese grado va a ser como muy importante cuando se activa y de temáticas que tengamos que Ok. desarrollar, ajá, que tengamos que desarrollar, evolucionar y ver, eso también creo que es como muy importante. Y aquí lo importante es ver cuando se activa, ¿no? Cuando se activa que puede pasar. Entonces yo diría que como todo en la astrología, a mí me parece que hay grados que son claves, ¿no? En tu carta. Entonces, el grado del ascendente, el grado en medio cielo. Yo he visto gente que tiene el sol en el grado de mi medio cielo y no sabes cómo me promocionan y cómo me atraen clientes. Y yo digo, pero qué locura, ¿Qué qué grado súper. tienes en medio cielo? En el 25 de Acuario. Ok, ahí está mi nodo norte. ¿Tu nodo norte está ahí? Sí, bueno, en el 26, pero bueno. Mira, ahí está, ¿no? Sí, ¿Sabes qué? Fíjate, yo tengo el Mercurio en el grado norte de María y María tiene el Sol en el mismo grado de mi nodo norte. O sea, sí están, ¿no? Ve, tu nodo norte está, y no es broma que hagamos tantas cosas juntas, o sea, son cosas, como, no, y no solo eso, ¿verdad? sino que yo me he dado cuenta desde que hacemos los lives de Luna Nueva con María, que nosotras tres tenemos que tener una rueda triple buenísima, Mil porque por se mil. nota muy fluido. Y esto Muy es algo que fluido. se nota, no lo puedes forzar. Mil por mil, súper cierto. Entonces,
Uno tiene que ver como esos grados y uno de los grados a tomar en cuenta puede ser el grado del eclipse prenatal, ¿no? Que eso es Mm. importante verlo, ver en qué zona de la carta cae, porque a veces no hará contactos con otros planetas, ¿no? Y esa puede ser una zona muy importante, pero como todo en la astrología depende mucho que uno esté investigando, Claro. teniendo muy en cuenta, oye, si se activa, no se activa, cuándo volvieron a pasar eclipses ahí y así, porque yo no sé si tú notes que de pronto, ¿no? En enero los nodos cambiaron Ujú, de eje, ujú. los nodos cambiaron de eje y uno dice, pues cambiaron de eje, muy bien, pero cuando se empieza a notar mucho es ya cuando hacen o conjunción un planeta muy importante, ahorita con Neptuno, Dios, y con Sí, los y eclipses, con ¿no? los eclipses. Yo los eclipses los noto mucho. Se nota y ahí dices, ah, Sí. ya sé el sabor del cambio de estos nodos, ¿no? O sea, Exacto, no se sí, nota pero en el momento no es algo que tú piensas conscientemente, no. para nada, para nada, para nada. Entonces, a lo mejor puede ser interesante para las personas ver cuando ese eclipse prenatal se active, que fíjate que no había pensado si AstroSeek lo calcula, pero en los programas de astrología sí, o sea, sí te ¿El cambia. eclipse prenatal es la cisigia prenatal? La cisigia es la luna nueva o Ah, la luna entonces llena. creo que el AstroSeek no lo calcula. AstroSeek te pone la Sí, cisigia, no te sí, pone el eclipse. Hay que mirarlo en un software profesional tipo sí, el exacto. Meridian o en el Sí, pero Solar o el no, Astrogol. no. Ahí sí seguro que sí. O simplemente se van al eclipse anterior del de nacimiento. Punto. También, Ya, también. no hay más que hacer. ¿Cómo ves? Entonces, el taller es el 9. El Es 9 un de taller de 1 horita y media, dijiste. 1 horita y media, es muy intensivo porque vemos todo para cómo interpretar en la carta natal, tiene mucha información que va a estar desglosadita, tienen material que pueden descargar como el listado de los eclipses, Eso es cómo muy buscar útil. Yo recuerdo, yo eclipses. tomé este taller el año pasado. Es muy útil. Sí, es muy útil eso y también ejes de casa y ejes de nodos que puede como pasar así. Vamos a ver ejemplos que están pasando ahorita, ¿no? De los dos eclipses que vamos a activar y también se va a ver el ejemplo de alguien que se registre. Que viene muy interesante y que es muy guapo el hombre para verle el ejemplo. Ah, sí, y viene uno muy bueno, muy interesante, sí, que está bastante bueno. Va a estar muy interesante, Sí, además va a estar muy divertido. Ana tiene la particularidad de que ella enseña desde la alegría y eso también se agradece porque estás sí, gracias. aprendiendo bien, pero con una sonrisa porque a Nos veces reímos. A veces las disciplinas o las artes profundas como la astrología, pues si estamos ahí, o sea, muertos del aburrimiento, hija mía, o sea, no, aquí hay que meter la alegría al tema y además son temas que si lo aprendes feliz, pues mucho mejor. Entonces es un taller que Claro. es muy ameno, yo lo tomé el año pasado y lo súper recomiendo. Te da una comprensión diferente sobre los eclipses, como que una comprensión más completa, va más allá. Muchas gracias, amigo. Es muy generosa como siempre. ¿Alguna Muchas gracias. cosita que quieras comentar final del taller? Yo quiero comentar que las y los invito a todos, que no se necesita ser experto Eso, que para bueno, poder ir, ¿no? bien. O sea, que no es, ay, esto, si eres astrólogo y te interesan los eclipses, vas a ver cómo es una cosa que va a enriquecer sobre todo tu pronóstico o entender lo que le está pasando a la gente. Y creo que a nivel individual también pueden aprender muchísimo y ya está. Y ya está, pues nos vemos el domingo. Nos vemos ahí, guapa. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, no, por favor, esta es tu casa. Y a ti que nos escuchas, ya lo sabes, si quieres profundizar el taller de Ana, vamos a dejar toda la información para que las personas que se quieran escribir lo vamos a dejar aquí en la publicación. Y va a estar buenísimo, no se lo pierdan, de verdad, es muy útil. Yo lo hice el año pasado, realmente es un taller que te da herramientas y una mirada mucho más amplia y sobre todo como un poco diferente a lo que te vas a encontrar en redes y te vas a encontrar por ahí. O sea, está como muy aterrizado, muy práctico, Muy práctico. muy Sí, práctico, y que realmente te va a servir para poder hacer.
o sea, como ayudar a tus clientes de una manera más amplia, más completa y poder incluso hasta como empezar a predecir, entre comillas, algunas cositas porque vas a tener una base más sólida. Entonces, esto también es importante. Sí, así es. Amiga, feliz de que hayas venido, Feliz de feliz. estar contigo. Muchas Bueno, gracias, como siempre. y a ti que nos escuchas o que nos ves por aquí por YouTube, nos vemos en el próximo episodio de la arquitectura de las estrellas. Chao. Chao.